¿Vivir cerca de tus hijos en la vejez es el camino hacia la verdadera felicidad o podría, de hecho, conducir a un mayor sufrimiento? Muchas personas creen que, a medida que envejecen, el mejor curso de acción es vivir cerca de sus hijos para ser cuidados y estar rodeados de familia. Pero, ¿es siempre esta la elección correcta? Las enseñanzas del Zen y el budismo sugieren lo contrario. Gautama Buda dijo una vez, el apego conduce al sufrimiento. ¿Podría ser que, en la vejez, el apego a la familia también sea la fuente del dolor? Exploremos esta pregunta a través de la lente de una historia Zen, desentrañando las capas más profundas de por qué vivir cerca de tus hijos en la vejez podría ser el mayor error de tu vida. El deseo de cercanía. Un anciano, habiendo pasado su juventud y años de madurez trabajando diligentemente, criando una familia y proporcionando para sus hijos, se encontró sintiéndose cansado cuando la vejez se apoderó de él. Su cabello se volvió plateado, su cuerpo se endureció y la energía inagotable que una vez tuvo ahora parecía un recuerdo distante. Conforme pasaban los años, sus hijos crecieron y formaron sus propias familias, mudándose a lugares distantes para perseguir sus carreras y sueños. El hombre se encontró solo en una casa silenciosa que alguna vez estuvo llena de risas, discusiones y el bullicio diario de la vida familiar. Comenzó a sentir la soledad de la vejez adentrándose en su alma. Pensó para sí mismo, quizás es hora de vivir cerca de mis hijos. Me cuidarán y ya no me sentiré tan solo. ¿No es acaso el deber de los hijos cuidar de sus padres en su vejez? Así que reunió sus pertenencias y se mudó a un lugar no muy lejos de uno de sus hijos. Al principio, se sintió como un sueño hecho realidad. Fue recibido calurosamente. Sus nietos corrieron a saludarlo y sus hijos prometieron visitarlo con frecuencia. Sintió que esta decisión lo había acercado al amor y la calidez que había estado extrañando. Pero poco sabía que esta misma decisión pronto comenzaría a desmoronar la paz que buscaba. La ilusión de la felicidad. En los primeros meses, el anciano estaba lleno de alegría. Sus hijos lo visitaban los fines de semana, sus nietos reían y jugaban a su alrededor, y sintió que su vejez ahora sería pacífica y plena. Pero, poco a poco, comenzaron a ocurrir cambios sutiles, cambios que al principio no notó. Las visitas de sus hijos se volvieron menos frecuentes. Sus llamadas a ellos a menudo eran respondidas con frases como estoy ocupado o iré más tarde. Los nietos, que antes estaban tan ansiosos por verlo, ahora tenían sus propias actividades e intereses que los mantenían ocupados. Se encontraba sentado solo, esperando que alguien llamara, esperando que alguien lo visitara, esperando la compañía que tanto anhelaba. La felicidad que creyó que vendría de vivir cerca de su familia comenzó a desvanecerse. Se sintió como un extraño en sus vidas, sin ser realmente parte de su rutina diaria. Se dio cuenta de que, aunque vivía cerca de sus hijos, la distancia entre ellos no se había reducido realmente. Una tarde, después de otro anochecer solitario, se sentó en meditación, contemplando sus sentimientos. Recordó las palabras de Buda, el apego es la raíz del sufrimiento. Comenzó a preguntarse, ¿estoy demasiado apegado a mis hijos? ¿He puesto mi felicidad en sus manos esperando que satisfagan mis necesidades? El peso de las expectativas. Conforme pasaba el tiempo, el hombre comenzó a sentir un cierto resentimiento. Había entregado toda su vida a sus hijos, criándolos, educándolos y preparándolos para el mundo. Ahora, en su vejez, ¿no deberían ellos devolverle el favor con cuidado y atención? Esta expectativa pesaba en su corazón. No podía entender por qué sus hijos parecían distantes, porque no lo priorizaban tanto como él había esperado. La amargura creció, y con ella su sensación de sufrimiento. A menudo se encontraba pensando, ¿por qué me mudé aquí si voy a estar solo? ¿Así es como se supone que debe ser mi vejez? Pero una noche, durante un sueño inquieto, soñó con un sabio maestro Zen. El maestro le dijo, te estás aferrando a la idea de que tus hijos deben cumplir tus deseos. Cuanto más esperes de ellos, más sufrirás. La verdadera paz no viene de los demás, viene de dentro. Cuando despertó, el anciano reflexionó sobre las palabras del maestro. Se dio cuenta de que había depositado expectativas poco realistas en sus hijos. Había supuesto que estar físicamente cerca de ellos automáticamente resultaría en cercanía emocional. Sin embargo,
aunque vivía cerca, sus vidas eran separadas de la suya. Había esperado que llenaran el vacío de su soledad, pero ¿realmente era su responsabilidad hacerlo? La realización del apego. Cuanto más meditaba el anciano sobre su situación, más comprendía la naturaleza de su sufrimiento. No era la falta de atención de sus hijos lo que le causaba dolor, sino su propio apego a ellos y su creencia de que le debían algo. En su corazón, había puesto su felicidad en manos de sus hijos, olvidando las enseñanzas del desapego que alguna vez conoció tan bien. Se había permitido creer que vivir cerca de ellos le traería satisfacción, pero en verdad solo había profundizado su anhelo de conexión e intensificado su sensación de aislamiento cuando esa conexión no cumplía sus expectativas. Recordó otra enseñanza de Gautama Buda: nada es tuyo. No puedes aferrarte a nada. Todo lo que tienes es prestado. Sus hijos tampoco le pertenecían. Ellos tenían sus propias vidas, sus propias familias, sus propios caminos. Aferrarse a ellos era intentar retener algo que no estaba bajo su control. Los peligros de la dependencia. El anciano comenzó a ver otro peligro en su situación. Al mudarse cerca de sus hijos, había caído, sin darse cuenta, en la dependencia. Se encontraba esperando que ellos hicieran tiempo para él, confiando en ellos para encontrar felicidad y consuelo. Pero al hacerlo, había perdido su propia independencia. Recordó una historia contada por un monje budista hace mucho tiempo. En la historia, un hombre cargaba un pesado saco de grano en su espalda mientras viajaba de un pueblo a otro. La carga lo agobiaba y se quejaba amargamente de lo difícil que era el viaje. Pero cuando alguien se ofreció a llevar el saco por él, se negó, diciendo: si no llevo esta carga yo mismo, nunca desarrollaré la fuerza para caminar solo. El anciano comprendió que había estado cargando el peso de la vejez. Pero, en lugar de desarrollar la fuerza para soportarlo, lo había puesto sobre los hombros de sus hijos. Había esperado que ellos cargaran su peso emocional, pero al hacerlo, había debilitado su propia capacidad para encontrar paz dentro de sí mismo. El camino hacia la paz interior. Durante una tarde tranquila, mientras meditaba bajo la sombra de un árbol, la última realización llegó a él. Entendió que vivir cerca de sus hijos no había sido el error. El error había sido su apego a la idea de que ellos eran responsables de su felicidad. La verdadera paz, se dio cuenta, no viene de los demás, sino de uno mismo. Recordó la enseñanza budista: la paz viene de dentro. No la busques fuera. Sus hijos, por mucho que lo amaran, no podían proporcionarle la satisfacción interior que buscaba. Eso solo podía venir de su propio corazón, de su propia capacidad para soltar expectativas y abrazar el momento presente tal como era, no como deseaba que fuera. Decidió cambiar su perspectiva. En lugar de esperar a que sus hijos lo visitaran o llamaran, comenzó a cultivar un sentido de gratitud por los momentos en que lo hacían. Dejó de medir su felicidad por la frecuencia de sus visitas y, en su lugar, se enfocó en las pequeñas alegrías de su vida diaria: el canto de los pájaros por la mañana, el calor del sol sobre su piel, los momentos de meditación que lo acercaban a su propio corazón. A medida que continuaba su camino de autorreflexión, sintió una profunda sensación de libertad. Al soltar su apego a sus hijos, se liberó del peso de la expectativa y del sufrimiento que venía con ella. Ya no sentía la necesidad de controlar sus acciones o de exigir su atención. En cambio, les permitía vivir sus vidas como quisieran, mientras él se enfocaba en vivir la suya con paz y contentamiento. Con el tiempo, sus hijos notaron un cambio en él. Ya no sentían la presión de sus expectativas, y esto llevó a una relación más genuina. Cuando lo visitaban, no era por obligación, sino por amor. El anciano, habiéndose liberado de las cadenas del apego, descubrió que disfrutaba aún más de su compañía porque ya no dependía de ella para su felicidad. Su viaje lo llevó de regreso a una de las enseñanzas fundamentales del budismo: la lección de la impermanencia. Todo en la vida es transitorio: nuestra juventud, nuestra salud, nuestras relaciones. Aferrarse a cualquier cosa, ya sean posesiones materiales o conexiones emocionales, solo lleva al sufrimiento porque todo está destinado a cambiar. Entendió ahora que su papel como padre había cambiado. Sus hijos ya no eran los pequeños seres dependientes que una vez fueron. Habían crecido y tenían sus propias responsabilidades y desafíos. Al aceptar esta impermanencia,
encontró paz en el conocimiento de que el cambio es una parte natural de la vida. Su relación con sus hijos, como todas las cosas, había evolucionado. Aferrarse al pasado o desear que todo siguiera igual solo le traería sufrimiento. Gautama Buda enseñó, todas las cosas compuestas son impermanentes. Esfuérzate con diligencia. El anciano reflexionó profundamente sobre esto y comprendió que su relación con sus hijos era una cosa compuesta, construida a lo largo de años de experiencias compartidas, emociones y roles que habían cambiado con el tiempo. Sus hijos ya no dependían de él, así como él ya no necesitaba depender de ellos para su bienestar. Tenía su propio camino que recorrer, así como ellos tenían el suyo. Una vez que el anciano abrazó la sabiduría de la impermanencia y soltó los apegos que lo habían agobiado, descubrió un nuevo tipo de alegría, la que surge de la soledad. La soledad, comprendió, no era lo mismo que la sensación de estar solo. La soledad era el contentamiento que venía de adentro, la paz que se encuentra en la propia compañía. Ya no esperaba que sus hijos llenaran sus días. En su lugar, los llenaba con sus propios placeres simples y su práctica espiritual. El tiempo que pasaba con sus hijos se convirtió en una alegría adicional en su vida, en lugar de una necesidad para su felicidad. Las enseñanzas del Zen enfatizan la importancia de estar presente en el momento, de encontrar satisfacción en lo que es en lugar de lo que podría ser. El anciano vivió plenamente en el presente, apreciando las pequeñas maravillas de la vida cotidiana. Su felicidad ya no dependía de las circunstancias externas, sino de su estado interno. Con el tiempo, el anciano comprendió profundamente la sabiduría del desapego. El budismo enseña que el apego a las personas, las cosas o los resultados inevitablemente conduce al sufrimiento porque nada en este mundo es permanente. Cuanto más nos aferramos, más sufrimos cuando esas cosas inevitablemente cambian o desaparecen. Ahora veía que su sufrimiento no había venido del hecho de vivir cerca de sus hijos, sino de su apego a la idea de que ellos le debían su tiempo, atención y cuidado. En sus últimos años de vida, el anciano sintió una profunda paz. Sus relaciones con sus hijos se fortalecieron, no porque pasaran más tiempo juntos, sino porque había soltado su necesidad de control y permitió que su amor fluyera libremente. El verdadero camino hacia la paz y la felicidad no está en los demás ni en las circunstancias externas, sino en nuestro interior. Se trata de soltar el apego y abrazar la vida con serenidad. El anciano nos dejó una gran lección. En la vejez, el error no es donde vivimos, sino cómo elegimos vivir. La plenitud no depende de la cercanía de otros, sino de la libertad interior que cultivamos. El Zen nos enseña que el desapego no es indiferencia, sino amor sin cadenas. Que la independencia no es soledad, sino caminar la vida sin miedo a la impermanencia. Como dijo Buda, tú mismo debes esforzarte, los Budas solo muestran el camino. La paz no se busca, se cultiva desde dentro. ¿Estás listo para recorrer tu propio sendero con sabiduría y libertad? Si esta reflexión resonó contigo, suscríbete y activa las notificaciones. Déjame saber en los comentarios qué tema te gustaría explorar en el próximo video. Nos vemos en el siguiente viaje de sabiduría.